La decisión sin precedentes de Twitter de censurar un mensaje de Trump al considerar que violaba las normas de la compañía, al glorificar la violencia, ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea. El comisario europeo de Mercado Interior ha señalado en un blog que la nueva ley de servicios digitales seguirá una línea más dura con gigantes tecnológicos estadounidenses como Facebook, Amazon y Google, y agradece la contribución de Twitter a la hora, dice, de asegurar que las plataformas respetan el enfoque europeo mientras continúan innovando. Favorable también a aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales, se ha mostrado la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, que aludió a Trump al asegurar que los políticos deben responder a las críticas con hechos y no con amenazas y ataques. La presión a los gigantes tecnológicos llega también en forma de paros. Varios empleados de Facebook se rebelaron este lunes contra la decisión del consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg, de no tomar ninguna medida con respecto al polémico mensaje del presidente Trump, compartido en la red social, y llevaron a cabo un parón en línea. Muchos trabajadores de la compañía plasmaron además sus críticas en Twitter, como Andrew Crow, jefe de diseño del portal de Facebook, para quien dar una plataforma para incitar a la violencia y difundir desinformación es inaceptable independientemente de si es de interés periodístico. También los líderes de 3 grupos de derechos civiles publicaron una declaración denunciando lo que calificaron de silencio cómplice de Facebook. Un duro mensaje, en medio de la tensión tras la muerte de George Floyd. Donald Trump amenazó con sacar al ejército a las calles si los gobernadores no contienen las protestas en buena parte del país contra la violencia policial y el racismo. Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares para detener los disturbios y saqueos. Si una ciudad o un estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus habitantes, entonces desplegaré el ejército de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos. Lejos de calmar los ánimos, Trump adoptó una actitud provocadora. Tras su mensaje, salió a pie de la Casa Blanca y visitó la iglesia St. John, que había sido incendiada durante las manifestaciones el fin de semana. Esto en una jornada en la que calificó de débiles a la mayoría de los gobernadores durante una llamada telefónica y los instó a apresar a los que provocan desmanes. Varios mandatarios regionales rechazaron las declaraciones. Le dije que nadie se está riendo aquí. Tenemos dolor, estamos llorando. Vimos un hombre perder la vida frente a la policía y nuestro desafío se trata de la confianza social, los pactos sociales y el restablecimiento de la fe en las personas que están allí para servirles. Por lo general, el trabajo del presidente es ponerse de pie en esas circunstancias y tratar de bajar la temperatura. Eso no es lo que hace este presidente. Trump también ordenó un toque de queda en Washington, D.C. y desplegó unidades de las Fuerzas Armadas. Una respuesta agresiva que se notó incluso antes del mensaje del mandatario, cuando oficiales dispersaron con gases lacrimógenos a manifestantes en las inmediaciones de la Casa Blanca. Dos crisis estremecen de manera paralela a Estados Unidos y una amenaza con empeorar la otra. Las protestas que rechazan la muerte de George Floyd en manos de un policía ha amontonado a millones de personas en las calles del país más afectado por COVID-19 en el mundo. La cercanía entre ellos durante periodos prolongados, el correr, el exhalar vigorosamente, gritar y animar es una de las circunstancias en la que el virus podría transmitirse a las personas cercanas. Aunque algunos usan máscaras, no se mantiene la distancia social y el gas lacrimógeno disparado por las autoridades podría ser un agravante, ya que causa la expulsión de fluidos a través de ojos, nariz y boca. Los arrestos y encarcelamientos masivos también generan inquietud. Creo que cuando hay injusticia y cuando está sucediendo algo tan grande es importante ponerse de pie, independientemente de la pandemia. La preocupación también se centra en las personas negras que constituyen una gran mayoría en las marchas que piden igualdad. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó que los afroamericanos son los más afectados por el virus, debido a diferencias económicas y condiciones preexistentes de salud como diabetes y obesidad comunes entre esta población, además de otras condiciones de vida generadas por el racismo. Esa es ya una población desproporcionadamente afectada por el COVID y no queremos que nadie se enferme y lleve este virus a sus familiares y amigos.
Incluso el rastreo de contactos para evitar más contagios será una tarea complicada en medio de las manifestaciones. El COVID-19 ha dejado más de 100.000 muertos en Estados Unidos y expertos temen que en 2 semanas, que es el periodo de incubación del virus, se pueda registrar un nuevo repunte en los casos. El Ministerio de Salud de Chile cifró en 75 los decesos de las últimas 24 horas relacionadas con COVID-19, 16 más que la jornada anterior, lo que supone un nuevo registro récord en el país y sitúa el total de fallecidos en 1.188. Mientras se contabilizaron 3.527 nuevos contagios y los casos totales llegaron a 108.686, de los que 21.325 son considerados casos activos que pueden contagiar a terceras personas. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos, se informó que 1.451 personas, de las cuales 1.202 están conectadas a ventilación mecánica, y de estas últimas 326 se encuentran en estado crítico. Cabe señalar que 4.070 miembros de personal de salud público y privado del país han arrojado exámenes por positivos y se encuentran en cuarentena. Desde el 3 de junio empezará a regir en el país nuevas definiciones para contabilizar los fallecidos por COVID-19 y casos activos de dicha enfermedad. Las nuevas definiciones supondrán considerar como criterio para decir que una persona es un caso activo contagiante 14 días desde el inicio de los síntomas y se contabilizarán como fallecidos por coronavirus no solo aquellos cuyo test haya dado positivo, sino también a los que tengan el certificado de defunción con la palabra COVID-19, más un examen PCR tomado cualquiera sea el resultado de este. En esta fecha también se sabrá la decisión de mantener o suspender las cuarentenas en la capital y en las ciudades norteñas de Iquique y Alto Hospicio. El 2019 fue el tercer año más devastador para los bosques primarios en las últimas 2 décadas. Según el informe anual Global Forest Watch, basado en el análisis de datos por satélite, se destruyeron 38.000 kilómetros cuadrados de bosques que no habían sido explotados por el hombre, el equivalente a un campo de fútbol cada 6 segundos. Brasil concentró más de 1/3 de esta deforestación. Los datos satelitales muestran que pese a que los incendios forestales arrasaron parte de la Amazonía brasileña el año pasado, estos no fueron la principal causa de la deforestación, que fue destinada fundamentalmente a abrir espacios para la ganadería y la agricultura. Bolivia registró una pérdida de bosques sin precedentes en 2019, 80% más que su último año récord. Otros países latinoamericanos que registraron pérdidas importantes de bosque primario fueron Perú y Colombia. Este tipo de bosques son especialmente primordiales porque albergan una gran biodiversidad y almacenan grandes cantidades de CO2, que se liberan con la deforestación, contribuyendo al cambio climático. Según expertos, hace falta décadas e incluso siglos para que estos bosques vuelvan a su estado original, siempre y cuando se dejen de utilizar las tierras que ocupaban. Venezuela e Irán siguen construyendo su puente sobre arenas movedizas. Tras la llegada a Venezuela de 5 buques con gasolina iraní que han servido para paliar la penuria energética en el país latinoamericano, Nicolás Maduro ha anunciado que viajará próximamente a Teherán para firmar un amplio acuerdo bilateral en un nuevo desafío al embargo estadounidense contra los 2 gobiernos. Irán, por su parte, ha ofrecido más gasolina a Venezuela. Pronto viajaré a Irán a abrazarlos. Iremos a la Comisión Mixta de Alto Nivel a firmar documentos de acuerdos en la cooperación energética, en la cooperación financiera, en la cooperación militar. Nos quieren asfixiar, como asfixiaron a este joven afroamericano, George Floyd. Nos quieren asfixiar aquí en la yugular. Acostumbrados a aguantar, los venezolanos soportan desde principios de esta semana no solo las habituales colas interminables para repostar, sino además un aumento histórico del precio de la gasolina en este país con el subsuelo repleto de crudo. 0,50 céntimos de dólar el litro y un máximo de 30 litros. La novedad, poder pagar en dólares. El gobierno ofrece una subvención, pero a condición de estar suscritos al Carnet de la Patria, un sistema de identificación que permite un control político de la población. Nada, esto es un pañito caliente. Simplemente un pañito caliente. Porque no sabemos, la industria petrolera pues no está funcionando como debe funcionar. De paso que hay discriminación, porque aquellas personas que no tenemos el carnet de la patria, pues pareciera que no tenemos derechos.
Todo esto en el contexto de la pandemia de coronavirus, que ha mantenido a los venezolanos en cuarentena durante 2 meses y medio. Este lunes se han empezado a flexibilizar las medidas con la apertura limitada de comercios. Venezuela, con 1.600 contagios y 17 muertos, está lejos de ser uno de los países más afectados. Lo que resulta insólito es que el 71% de los contagiados tienen menos de 40 años, algo debido, según los especialistas, a que se trata de jóvenes retornados desde Colombia y Brasil, debido a la crisis en esos dos países, que han vuelto a casa trayéndose consigo la infección. De regreso a los cafés, los parisinos pudieron volver a disfrutar el martes de estos establecimientos típicos de la vida social en Francia. Todos los cafés, bares y restaurantes del país estaban cerrados desde el 17 de marzo, cuando comenzó el confinamiento general para frenar el brote de nuevo coronavirus. Para mí era casi una aberración que las terrazas estuvieran cerradas, al contrario, o que los parques estuvieran cerrados. Me resulta incomprensible. Creo que la gente en general intenta respetar las distancias de seguridad. La duda es más bien el metro. Se siente un poco surrealista después de todo este tiempo ver todo abierto, pero es muy lindo porque es verano, está muy cálido y se siente muy bien estar de nuevo afuera. Por ahora, en París, donde el virus sigue circulando más activamente que en el resto del país, se puede servir únicamente en las terrazas. Los franceses también recuperaron el martes la libertad de viajar a cualquier punto del país sin justificación, pero manteniendo la prudencia para evitar un rebrote de un virus que causó casi 30.000 muertos en el país. Italia celebra el 74 aniversario de su república entre peticiones de unidad por parte de su presidente y protestas de la ultraderecha. El dirigente italiano Sergio Mattarella recordó que la actual crisis del coronavirus ha provocado una situación de dificultad nunca experimentada en la historia de la República, que exige unidad, responsabilidad y cohesión a nivel político. Lo dijo durante su visita a la localidad de Codogno, en la región de Lombardía, convertida en símbolo de la pandemia en Italia desde que en febrero se detectase el primer caso autóctono de COVID-19. Sin embargo, el mensaje lanzado por el presidente de la República no ha calado en la ultraderecha, que ha aprovechado para protestar en las calles de todo el país contra el gabinete de Giuseppe Conte, a pesar de que están prohibidas las aglomeraciones para prevenir nuevas infecciones. Manifestaciones como esta en Milán se repitieron también en ciudades como Roma, donde se dieron cita el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, la de la formación ultranacionalista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y el vicepresidente de Forza Italia, Antonio Tajani, que acudió en nombre de Silvio Berlusconi. Francia se levantó este martes entrada ya la segunda fase de desescalada de las medidas por el coronavirus, en la que ya apenas hay restricciones de movimientos y de nuevo con bares, cafés y restaurantes abiertos. El ambiente en restaurantes y bares en esta primera jornada de reapertura era de relativo optimismo también en París, aunque en esta región solo era posible ser atendido en terraza porque se encuentra en zona naranja debido a su delicada situación epidémica. Fabrice, que almorzaba en un céntrico restaurante, explicó que ya por la mañana desayunó en la terraza de un bar y también que había programado salir a cenar con una amiga para celebrar su cumpleaños. Gerente de un restaurante en un área habitualmente muy concurrida por los turistas junto a los grandes bulevares, Ian contó que en el servicio de mediodía tuvo entre el 20 y el 30% de la clientela habitual antes de la crisis del coronavirus. El presidente de la República, Emmanuel Macron, animó a los franceses a volver a estos establecimientos y aseguró que el Estado seguirá apoyando a un sector formado por algo más de 165.000 restaurantes y cerca de 31.000 bares y cafés, que en conjunto dan trabajo a 836.000 asalariados y facturan 55.800 millones de euros anuales. Rusia ha presentado un plan de recuperación económica ante el impacto del coronavirus en el país que tendrá un coste de unos 5 billones de rublos, alrededor de 71.725 millones de dólares y que se aplicará hasta finales de 2021. El plan nacional contiene unas 500 medidas específicas y comenzará a aplicarse de manera activa a principios de julio, tal y como acordaron el primer ministro Mikhail Mishustin y el presidente del país Vladimir Putin. Este último pidió además trabajar sin descanso para terminar el plan cuanto antes porque algunas de las medidas que incluye para apoyar a los ciudadanos y a las empresas se han diseñado para el segundo trimestre del año.
Rusia se prepara para una caída de al menos el 5% del Producto Interior Bruto este año, antes de recuperarse en 2021 con un avance previsto del 2,8%. El primer ministro Mishustin explicó que el plan para relanzar la economía rusa consta de 3 etapas. La primera pretende estabilizar hasta finales del tercer trimestre de este año la economía. La segunda, completar la recuperación para el segundo trimestre de 2021. Y la tercera, conseguir una trayectoria para un crecimiento sostenible en el tercer y cuarto trimestre de 2021. La India comenzó este martes a evacuar a miles de personas de la costa oeste del país ante la llegada de la tormenta ciclónica Nisarga, que golpeará el miércoles Bombay, la ciudad más poblada de la nación. Todo esto en medio de la pandemia de coronavirus. De acuerdo a las autoridades meteorológicas, la tormenta se convertirá en ciclón en las próximas horas y tocará la ciudad de Bombay del estado de Maharashtra y el estado de Gujarat el próximo miércoles por la tarde, con una fuerza de viento sostenida de hasta 110 km por hora y ráfagas de 120 km por hora. Las zonas de la costa y los barrios populares en las zonas marginales de Bombay comenzaron a ser desalojadas y las personas están siendo trasladadas a lugares seguros. Las autoridades además trabajan en las estructuras de uno de sus principales centros de atención para la pandemia, reforzando los pilares de la infraestructura, cambiando la instalación de electricidad, aires acondicionados y sistemas de oxígeno para evitar incidentes a causa de la tormenta. El impacto de las condiciones del clima ha comenzado a suponer de nuevo un reto para la India frente a su lucha contra el COVID-19, complicando la implementación de las medidas de distanciamiento al mismo tiempo que requiere la evacuación de zonas completas. Contaminación en el Ártico ruso. El derrame de al menos 20.000 litros de combustible en un río en Rusia ha llevado a las autoridades a declarar una situación de emergencia y preocupa sobremanera a ecologistas y residentes cerca de la zona. El desastre fue causado por la fuga que se hizo pública la semana pasada de uno de los tanques de combustible de una planta de energía térmica situada al oeste de Norilsk, una ciudad industrial que se encuentra a unos 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico y que está entre las más contaminadas y frías del país, pero de enorme riqueza debido a sus reservas de paladio. Por el momento, la contaminación ha sido contenida por una presa flotante instalada por las autoridades antes de llegar a un lago cercano a la localidad siberiana. Un equipo formado por 90 personas trabaja sobre el terreno para retirar el vertido. Al parecer, la contaminación no ha llegado a la capa freática, pero ciudadanos y expertos vigilan la calidad del agua corriente y extreman la precaución para que los productos químicos tóxicos no lleguen a las reservas naturales de la zona. Tokio entra en la fase 2 de su desescalada, con la apertura de los colegios públicos después de 3 meses cerrados y la vuelta a la actividad de muchos negocios. En esta nueva etapa, tras el levantamiento el 25 de mayo del estado de emergencia sanitaria por COVID-19, se permite la apertura sin limitaciones de centros educativos públicos y privados, cines, teatros, gimnasios y tiendas minoristas como grandes almacenes. Además, la entrada a la segunda fase incluye la posibilidad de celebrar eventos de hasta 100 participantes. Las autoridades de Tokio planean seguir quitando restricciones en fases con intervalos de 2 semanas, aunque si el número de contagios se mantiene bajo, la entrada en la tercera fase podría producirse antes de lo previsto. La capital nipona ha experimentado un ligero aumento de casos diarios en la última semana, entre ellos algunos contagios vinculados a un clúster en un hospital del oeste de la ciudad. Por ello, pese a la ralentización del número de infecciones y el pase a la nueva fase, el gobierno de Tokio ha instado a la población a no bajar la guardia por si hay un resurgimiento de casos. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que el país asiático detectó este lunes 5 nuevos contagios de coronavirus. Los 5 casos registrados por las autoridades sanitarias fueron de viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos importados, y se localizaron en las provincias de Sichuan, Shanghái, Cantón y Shaanxi. En el último día se dio de alta a 8 pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 73, de los cuales 3 se encuentran en estado grave. La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 83.022 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 10 nuevos casos en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 371.